cardíaco estamos de lo que es todos los sistemas de conducción, ¿no? que tenemos, ¿no? Desde el sistema cardionector, que se llama el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la fibra de Purkinje y todo esto, ¿no? Todo esto es un sistema de conducción eléctrica del corazón. Entonces, vamos a ver y vamos a hablar sobre esto. Entonces, cuando nosotros vamos hablando de eso, vamos a justamente a hablar de esta anatomía del sistema y que empieza el nodo sinusal, ¿no? También se le conoce como nodo sinoauricular. ¿Por qué se le conoce así? Porque está ubicado en el nodo, en la aurícula derecha, ¿no? Por eso dice nodo sinoauricular. ¿Qué viene? Esto que ven acá se comunica con unas fibras que es fácil de recordarlo porque dice internodales, entre los dos nódulos, ¿no? Entre los dos nódulos y esto es, pues, aquí justamente se va a comunicar con el nodo auriculoventricular. Son fibras internodales. De este nodo auriculoventricular pasa por lo que es hacia el tabique interventricular y pues se forma el haz de His, ¿no? El haz de His tiene una rama derecha y una rama izquierda. Y la rama derecha justamente va hacia el lado derecho por la banda moderadora, ¿no? La banda moderadora va por la rama derecha y, y hasta ahí vemos lo que es el haz de His, ¿no? Vemos acá, esto, una vista frontal, aquí vemos, miren, este es el nodo auriculoventricular, este es el nodo sinusal y llegan tres fibras exclusivas ahí, ¿no? Aquí como vemos acá, ¿ven? Nodo sinusal. Las fibras, estas fibritas, estos amarillitos, se llaman fibras internodales, entre los dos nódulos, nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Y llegan al nodo auriculoventricular, que es el único lugar por donde va a pasar digamos, el estímulo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿lo saben por qué? Porque lo demás es un tejido aislante, por eso se le llama aislante eléctrico, que está formado por lo que es el esqueleto del corazón, ¿no? De ahí viene lo que les comentábamos, las fibras His-Purkinje, ¿no? Las fibras His-Purkinje, aquí como lo vemos acá, fibras de His-Purkinje, una rama derecha de las de His y una rama izquierda de las de His que se subdivide también, ¿no? En dos ramas. Entonces, nodo sinusal también se le conocía antes como nódulo de Katie-Flack, así se le conocía, nodo sinusal o nódulo de Katie-Flack. Su ubicación está, como ustedes ven, entre la musculatura de la vena cava superior y la orejuela derecha, ¿no? Entonces ahí encontramos al nodo sinusal. Y por si acaso, su localización es subepicárdica, ¿ya? Subepicárdica. Esa es su localización, en el 72%, pero la mayoría es subepicárdica. Otro que vemos acá es el nodo auriculoventricular. Está ubicado en lo que es lo que conocemos como el triángulo de Koch. El triángulo de Koch en la base del tabique interauricular, en el ápex del área triangular sobre la superficie endocárdica de la aurícula derecha, ¿no? Entonces aquí está el seno coronario, aquí vamos a ver la válvula auriculoventricular, que lo vemos acá mejor, que son los límites de este triángulo de Koch, ¿no? Entonces el triángulo de Koch, aquí lo vamos a ver, mira, el seno coronario es uno de los lados, después vamos a ver un tendón, un tendón que es una extensión de la válvula de Eustaquio, una extensión de la válvula de Eustaquio, ¿no? Es una extensión subendocárdica, ¿no? O sea, por debajo del endocardio de la banda de la válvula de Eustaquio, ¿no? Y que va a separar justamente la fosa oval, va a separar de la entrada del nodo sinusal, ¿no? Entonces lo vemos acá. Y el otro lado va a ser la válvula septal del tricúspide, ¿no? Una de las válvulas septales del tricúspide, ¿no? Entonces, esos tres conforman el triángulo de Koch y en uno de los extremos, ¿no? En el ángulo, ahí vamos a encontrar al nodo auriculoventricular. Aquí, como vemos anatómicamente, vemos acá la fosa oval
el seno coronario, mira cómo lo divide, está dividido por el tendón de Todaro, y aquí nos dice que es una extensión de la válvula de Eustaquio. Y aquí vemos la válvula tricúspide, una valva tricúspide de la válvula tricúspide, y lo que es el seno coronario en sí, que está dando, digamos, el tercer lado, ¿no? Después, como decíamos, que el nodo auriculoventricular pasa a lo que es el haz de His. El haz de His está representado por una rama, después del nodo auriculoventricular, una pequeñita rama, y luego se va a dividir en rama derecha y rama izquierda del haz de His. La rama derecha, aquí está la rama izquierda, y la rama izquierda les decía que se va a dividir en dos, ¿no? En un fascículo anterior izquierdo y un fascículo posterior izquierdo. Entonces, esa es la rama izquierda de las de His, se va a dividir en fascículo anterior y un fascículo posterior izquierdo. Y finalmente van a terminar en unas fibras que se conocen como fibras de Purkinje. Aquí está, esta es una representación anatómica del nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular sinusal. Estas son las fibras internodales. Y lo que vamos a ver acá es el haz de His, ¿no? Mira, el haz de His que se va por el tabique. Del tabique se va a dividir en una rama derecha, esta es la rama derecha de las de His, y esta rama derecha de las de His va pues por lo que les decía, ¿no? La banda moderadora. Esto es importante porque permite el paso de la rama derecha de las de His hacia el ventrículo derecho, ¿no? Vemos acá la rama derecha, algunas particularidades, es gruesa y se encuentra inmersa en la porción muscular del septum interventricular, ¿no? Ahí tiene dos fases ahí. Antes de pasar a ser la rama derecha, o sea, completo, da una fase que se continúa hacia el ápex, ¿no? Que dice, se continúa hacia el ápex bifurcándose en el punto de la unión del septum y la pared anterior del ventrículo derecho, ¿no? Ahí se bifurca, ¿no? No esa rama, la rama derecha, la de Gista, pues una ramita que se va hacia el ventrículo derecho, y una de las ramas continúa por la banda moderadora, mientras la otra se dirige hacia la punta, ¿no? Entonces, la rama derecha de las de Gista, si bien es cierto que no es tan determinante decir que tiene dos ramas, sino es una rama que se extiende directo hasta la punta por el tabique, y la otra rama, digamos la gruesa, el tronco, es la rama derecha de las de His. Es una rama derecha de las de His que se va por la banda moderadora. Ambas ramas se subdividen constituyendo un plexo largo y ancho de la cámara ventricular, particularmente la cámara ventricular derecha. La rama izquierda de las de His es una rama que justamente se divide en dos, ¿no? La an- eh, anterior izquierda y posterior izquierda, ¿no? Entonces vamos a ver. La rama izquierda se divide en un fascículo anterior y otro posterior. Entonces se le llama fascículo anterior izquierdo y fascículo posterior izquierdo. ¿Ya? Entonces, anterior izquierdo y posterior izquierdo. El fascículo anterior recorre la cara anterior del ventrículo izquierdo hacia el ápex. Fascículo anterior. Cara anterior del ventrículo izquierdo hacia el ápex forman un plexo subendocárdico en relación al músculo papilar anterior. Mira, ¿eh? Fascículo anterior. Y el fascículo posterior se dirige hacia el músculo papilar posterior. Este es el papilar anterior y está el papilar posterior, para también constituir un plexo en el resto del ventrículo izquierdo. Entonces, particularmente, el fascículo, o sea, la rama izquierda de las de His, particularmente, la rama izquierda de las de His toma el comando de la inervación del ventrículo izquierdo, ¿no? Tanto el fascículo anterior como el fascículo posterior. Entonces se relaciona con el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior, de donde pues va a adquirir su nombre también, ¿no? Por eso se llama anterior y posterior. Nosotros tenemos ahora todas estas células que ustedes ven, lo que vamos a hablar de nodo sinusal, nodo auriculoventricular, las fibras internodales, His-Purkinje, todos son células musculares. O sea, nosotros tenemos células musculares especializadas en conducción, ¿no? Entonces, no es que sean unas células tipo especiales, ¿no? Sino son células musculares especializadas en conducción, ¿ya? Especializadas en conducción. Tienen algunas características especiales, que vamos a citar ahora, sin microfibrillas, no contienen microfibrillas, por lo tanto no pueden contraerse, solo pueden
transmitir impulsos, ¿no? Transmitir impulsos. Mayor conectividad, posee más uniones comunicantes que las células miocárdicas, ¿ya? Y su conducción pueden conducir impulsos eléctricos 6 veces más rápidos que las células miocárdicas, ¿no? Entonces, esto, sí es cierto que son células musculares, pero con ciertas características que los hacen especiales y los hacen, digamos, muy específicos en lo que es el trabajo de la conducción. Estas células del sistema de conducción tienen una característica, es de que no, tienen una propiedad a la que vamos a llamar la propiedad de automatismo cardíaco. O sea, propiedad de automatismo, que significa que ellos, que solamente que ellos fomentan su estímulo, digamos, solos, ¿no? No necesitan de un estímulo externo para iniciar, ¿no? Por eso se les llama células de marcapaso también, ¿no? Por ejemplo, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular son fibras automáticas, o sea, son fibras que generan su propio impulso, ¿no? Por eso es que eso es una de las características de lo que llamamos automatismo del corazón. Generan impulsos eléctricos espontáneos. Ahora, dentro de lo que es las propiedades eléctricas del corazón, vamos a ver que de las propiedades eléctricas, una de ellas es el automatismo cardíaco, ¿no? El automatismo es la capacidad de generar sus propios impulsos, ¿ya? Generar impulsos espontáneamente, ¿ya? Esto es una, las propiedades, la propiedad del automatismo. Otra, la excitabilidad, ¿no? Por ejemplo, hay las células musculares, las, las ventriculares responden a estímulos eléctricos. ¿Cómo es su respuesta a estímulos eléctricos? Responden a estímulos eléctricos generando potenciales de acción. Potenciales de acción. Tiene otra característica, otra propiedad, que es la propiedad de la transmisión de la conductividad, que son capaces de transmitir el estímulo eléctrico, ¿no? El impulso eléctrico a través del tejido cardíaco. Pero tiene algo especial que lo hace diferente a otras células musculares. La propiedad de refractariedad. ¿Qué significa la propiedad de refractariedad? Es la propiedad de que la célula tiene, de, de que, por ejemplo, ¿no? Un periodo refractario absoluto y relativo, ¿no? Entonces, el periodo refractario significa que a pesar de que le ponemos que puede llegar un estímulo eléctrico en ese momento, la célula puede ser incapaz de generar un estímulo nuevo. Entonces se llama refractariedad, ¿no? Incapacidad temporal. Entonces, este periodo de refractariedad que está dividido pues en refractario absoluto y en refractario relativo, ese, eso de absoluto y relativo que está dividido, vamos a ver que digamos, lo protege a la célula miocárdica, lo protege al tejido miocárdico, ¿a qué? A la tetania, ¿no? De la tetania, ¿no? Lo protege, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la tetania, digamos, si por ejemplo, si tú estimulas una célula, pues va a llegar un momento en que se va a llegar o sea, a generar demasiadas potenciales de acción y llegar a la fatiga, ¿no? Eso es tetania. Entonces, en este caso, estas células tienen un potencial de acción con periodos refractarios un poco largos que hacen que nuevos estímulos no son capaces de generar nuevos potenciales de acción, ¿no? Eso es refractariedad. Ahora vamos a ver, miren, ahora vamos a ver algunas características de las células miocárdicas desde el punto de vista eléctrico. Vamos a ver que, y ustedes deben de saber, que el sodio lo encontramos en mayor cantidad fuera de la célula, menor cantidad dentro de la célula. El potasio está en mayor cantidad dentro de la célula y el potasio está en menor cantidad fuera de la célula. Entonces, ¿qué es el calcio, lo mismo, ¿no? Es más extracelular que intracelular. ¿Y cómo pasan, ¿no? El sodio pasa por difusión hacia
intracelular, el sodio, el extracelular pasa hacia el intracelular, ¿ya? Por unos canales, pero que tienen que ser activados por voltaje. El calcio pasa de la misma manera. El calcio pasa de la misma manera por difusión, pero el sodio y el calcio tienen alguna característica que para que se aperturen sus canales, tienen que ser activados por voltaje. A diferencia del potasio. El potasio también pasa por difusión, pero el potasio pasa por difusión asociado a gradiente de difusión. A gradiente, ¿no? A gradiente. Entonces, ¿qué gradiente sale de un lado de mayor gradiente a otro lado de menor gradiente? Entonces, ese hecho de que salga de un lado de menor gradiente a otro de mayor gradiente a menor gradiente, hace que el potasio salga espontáneamente del intracelular hacia el extracelular. No necesita un estímulo con voltaje, un estímulo de voltaje, ¿no? Entonces, pero ustedes estarían pensando, dirían, pues entonces, ¿qué sucede? Ese potasio que sale, ese potasio que sale, el potasio que sale debería, ¿en qué momento pararía de difundir? Cuando en el extracelular y el intracelular estén en la misma cantidad, ¿no? La misma concentración. No habría gradiente, ya no habría difusión. Pero ¿qué resulta? Que el potasio no sale, a pesar de que tiene un gradiente, el potasio sale, pero no sale completamente. Al no salir completamente el potasio, se queda en el intracelular. ¿Y por qué se queda? ¿Por qué? Porque es atraído hacia el intracelular por cargas negativas. ¿Quiénes dan esas cargas negativas capaz de hacer que el potasio no salga del intracelular al extracelular? Las proteínas que tienen carga negativa, que encontramos bastante dentro del intracelular, y los fosfatos, que también encontramos en el intracelular en gran cantidad. ¿Ya? Entonces, las proteínas y los fosfatos. ¿Listo? Entonces, estos cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen, entonces carga negativa atrae a esta carga positiva, entonces hace que el potasio no, digamos, se quede. Se pasa algunos, o sea, claro, algunos por gradiente, pero digamos que el potasio todavía aporte cargas positivas hacia el intracelular. Este efecto, este efecto de que el potasio no salga completamente, ¿qué es lo que hace? Hace un equilibrio entre el interior y el exterior. Ese equilibrio que hay entre el exterior y el interior es que el exterior está cargado de cargas positivas. Este exterior está cargado de cargas positivas. Y este interior, las cargas son negativas. Entonces, ese equilibrio en que justamente el exterior está de cargas positivas y el interior de cargas negativas, a eso se le va a conocer como potencial de reposo o potencial de membrana. Se le va a conocer como potencial de reposo o potencial de membrana. ¿Ya? Ese equilibrio. Entonces, aquí tenemos, miren, las concentraciones en el extracelular y en el intracelular, y cada uno de estos, el sodio, el potasio, el calcio, tienen potenciales de equilibrio. O sea, el sodio, su potencial de equilibrio es +10, del potasio es -94, potenciales de membrana únicos para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el cloro, todos tienen unos potenciales de equilibrio, cada uno diferentes. Pero hay un potencial de membrana donde está la suma de todo esto, ¿no? Aquí lo que les decía, a ver. Esto, el sodio no puede ingresar, el sodio no puede ingresar porque para que ingrese el sodio y el calcio necesitan de estímulos
de voltaje, ¿no? Es voltaje. Y el potasio sí fluye siguiendo su gradiente, pero es atrapado por esta célula, las proteínas, por ejemplo, que tienen carga negativa y no permiten que el potasio salga completamente. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos, no? Cuando hay un equilibrio entre la salida de potasio, entrada de sodio y todo esto, hay un potencial de equilibrio al cual vamos a llamar potencial de membrana. Potencial de membrana. Entonces, por ejemplo, en algunas células, el potencial de membrana es -90, que se está medido por potenciómetro, ¿no? Estos son microelectrodos en el lado interior que está medido por potenciómetros y este está generando un potencial de membrana en reposo, ¿ya? ¿Y cuál es el potencial de reposo en membrana? -90. Aquí está también nuevamente lo que les decía, el sodio y el calcio, el potencial de membrana es -90, ¿no? Que está haciendo que el potasio salga y, digamos, no salga completamente por los canales de las proteínas y los fosfatos que son negativos, ¿no? No les permite su salida, el sodio no ingresa y el calcio no ingresa, entonces hay un potencial de equilibrio. Cuando hay voltaje, cuando hay voltaje, estos canales de sodio y estos canales de calcio se aperturan, ¿no? O se pueden aperturar dependiendo del tipo de fibra, ¿no? Y pueden hacer que haya un cambio dentro de la célula, haya un cambio dentro de la célula en que el intracelular que tiene carga negativa pase a tener carga positiva y el exterior carga negativa. Entonces hay una inversión de carga negativa y positiva, inversión de carga negativa y positiva, y esta inversión de carga se llama despolarización. Despolarización. Aquí vemos el potencial de reposo que les hablaba. Aquí miren, acá está la carga positiva en el exterior, carga negativa en el interior. Aquí está el potasio. El potasio pues puede fluir, como ya les dije, siguiendo su, este, el potasio puede fluir siguiendo su gradiente, pero es retenido por ¿no? Por ejemplo, por este fosfato que tiene carga negativa y por las proteínas que también tienen carga negativa. Lo retiene y hacen pues que la carga del interior de la célula sea negativa y la exterior que sea positiva. A esto se llama potencial de reposo o potencial de equilibrio. Está dado por potenciales de difusión, permeabilidad y el gradiente eléctrico que les decía, ¿no? Ya, entonces vemos acá. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando, digamos, este potencial de reposo, por ejemplo, este que está, digamos, en equilibrio, en reposo, hay un estímulo eléctrico, ¿no? Un estímulo por voltaje. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esta célula que lo que está en el potencial en negativo, en -90 comienza a ascender porque van ingresando, por ejemplo, canales de sodio. El sodio va ingresando en poca cantidad, va ingresando hasta hacer de que llegue a un potencial, digamos, a un potencial, un valor, en este caso puede ser, por ejemplo, de -60. Y ese es el potencial umbral. O sea, ¿qué significa el potencial umbral? Del potencial de reposo va ascendiendo hasta un potencial que vamos a conocerlo como potencial umbral, que es el potencial mínimo que tiene que alcanzar esta célula miocárdica para aperturar todas sus canales, ¿no? En este caso es sodio, por ejemplo, ¿no? Es el valor del potencial transmembrana a partir del cual se genera un potencial de acción. Se aperturan todos. Y por lo tanto se genera un potencial de acción. Y el potencial de acción
es un cambio súbito en el potencial de membrana ocasionado por un cambio en la permeabilidad de la membrana. Entonces, ¿qué sucede en el potencial de acción? Ingresa por ejemplo, en las fibras rápidas que vamos a ver, ingresa tanta cantidad de sodio, ingresa tanta cantidad de sodio que hace que se genere un potencial de acción. Vamos a entenderlo un poco mejor acá, pero hay algunos conceptos importantes que ustedes deben saber. Despolarización es en una inversión de cargas, ¿no? Hiperpolarización es cuando el intracelular, que está en -90, por ejemplo, que es el potencial de membrana, pasa a -100, 110, y eso es por flujo de potasio, ¿no? Se hiperpolariza. Corriente de entrada, flujo de carga positiva al interior de la célula, por ejemplo, el flujo de entrada es de sodio. La corriente de salida, la carga positiva hacia el exterior cuando sale del potasio, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Y esto es lo que les hablaba. Esto que está acá este punto va a ser el potencial de reposo. Asciende y alcanza un potencial umbral. Se apertura, genera una fase cero hasta un punto, que es +10, por ejemplo, en algunas células o +20 milivoltios, en que se cierran estos canales, en este caso se cierra el canal de sodio, y empieza la fase, esto es la fase cero, empieza la fase uno, la fase de repolarización pasa a ser la fase 2, que lo vamos a llamar meseta, y llega la fase 3 hasta estar retornando, acercándonos al potencial de reposo o membrana nuevamente. Ahora, en ese proceso, todo esto es el potencial de acción. Todo esto es el potencial de membrana y esto es el potencial umbral. En todo este proceso, a ver, veamos, estos modelos, este modelo H y H, que son modelos de las compuertas de activación y de inactivación. Las M de activación y las H de inactivación. M activación, H inactivación. Entonces, miren, cuando llego al potencial umbral de una fibra muscular ventricular, ¿qué es lo que sucede? Los dos canales, tanto de activación y de inactivación, se aperturan completamente. Se aperturan completamente. Esta apertura completa hace que el sodio ingrese hacia el interior de la célula a una velocidad máxima, haciendo que la célula se cargue de cargas positivas. Entonces se carga, ¿no? Entonces lo que está acá, por ejemplo, el potencial umbral de -60 pasa a -50, 40 positivos, 0, 1, 2, +10, +20. ¡Puah! Y en el momento que llega a +20, de lo que está en un estado abierto, pasa a un estado inactivo. Pasa a un estado inactivo. O sea, ¿por qué pasa a un estado inactivo? Porque llega a su punto máximo, ¿no? De +10, +20. Entonces, al pasar a un estado inactivo, ya no permite este canal el ingreso de sodio. Ya no permite el ingreso de sodio. ¿Por qué? Porque la compuerta de inactivación se cierra. La compuerta de inactivación se cierra. Entonces, ¿qué hace? Se inicia, sale el flujo de potasio, de calcio acá. ¿Y qué va a suceder cuando nuevamente la célula se empieza a repolarizar? La célula se empieza a repolarizar y me voy acercando nuevamente al potencial umbral, al potencial de membrana. Nuevamente me estoy acercando al potencial de membrana. Y en ese momento es lo que nosotros vamos a llamar al estado cerrado.
estado cerrado. Estado cerrado, ¿y cuál es la característica de este canal iónico en estado cerrado? Que va a responder al estímulo eléctrico, ¿no? O sea, va a responder a la despolarización. Lo que significa que cuando acá, desde este momento, desde este punto, ya voy a encontrar canales en estado cerrado, mayor cantidad de canales en estado cerrado, lo voy a encontrar cada vez que me acerco a potencial de membrana. Entonces, las propiedades de los canales activos con compuerta, una propiedad es la ley del todo o nada. ¿Qué significa la ley del todo o nada? La ley del todo o nada significa, la ley del todo o nada va a significar que una vez que yo llegue al potencial umbral, se abran todas las compuertas. O sea, no hay retorno. Una vez que llegue al potencial umbral, se abren todas las compuertas, generando una gran entrada de sodio o de calcio, ¿no? Depende si son las fibras lentas. Entonces los canales se abren, se aperturan, no hay forma. Eso es la ley del todo o nada. Llego al potencial umbral y se acabó. Ya se aperturan todos los canales de sodio o de calcio. Otra propiedad de los canales, no se activan uno tras del otro, ¿no? No se activa uno tras del otro, sino se activan en forma simultánea. ¿Ya? No es que es una fila, hagamos una fila y comencemos a activarnos. No, aquí todos se activan a la vez. Otra propiedad de estos canales es que tienen un periodo refractario. O sea, ¿qué significa tener un periodo refractario? Tiempo en que dice que requiere una célula miocárdica para recuperar la capacidad de generar un nuevo potencial. O sea, la refractariedad es cuando decimos que una célula, una célula miocárdica, puedo estimular a una fibra miocárdica, pero no va a generar nuevos potenciales de acción, ¿no? Se llama periodo refractario o refractariedad. Es una característica de los canales, ¿no? Y dependencia de voltaje. ¿Cuáles son los canales que dependen de voltaje? Los canales de sodio y los canales de calcio. Los canales de sodio y los canales de calcio dependen de voltaje. Entonces, necesitan de estímulo, ¿no? ¿Ya? Así que para aperturarse, necesitan de voltaje. Entonces, la ley del todo nada y la refractariedad que estamos hablando. Y aquí está las diferencias de los diferentes, o sea, los diferentes potenciales de acción. Estado inactivo de los canales, claro. O sea, el estado inactivo de los canales es la refractariedad, ¿no? Muy bien. Miren, aquí están diferentes potenciales de acción. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre el potencial de acción del músculo ventricular cardíaco? Es que es más ancho, tiene más tiempo. Y esto es 200 milisegundos aproximadamente. Los otros tienen 5, 2 milisegundos. Dura 200 milisegundos. Entonces, este potencial de acción tiene pues un tiempo de largo ancho, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿no? Entre los diferentes potenciales de acción, músculo esquelético y todo eso. Hablábamos nosotros del potencial de reposo y las fibras del miocardio lo vamos a dividir en fibras lentas y fibras rápidas. Las fibras lentas, anote, las fibras lentas están asociados a los, a los, a lo que es
las fibras del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular y del haz de His, ¿ya? Y del nodo auriculoventricular, no sinusal y nodo auriculoventricular, perdón. Y las fibras rápidas van a ser las fibras auriculares, o sea, de los músculos auriculares, de los músculos ventriculares y del haz de His. A eso lo vamos a llamar fibras rápidas. Y las fibras lentas es de las células autonómicas, ¿no? O sea, las sinusal y auriculoventricular, ¿ya? Estos dos van a tener diferentes potenciales de membrana o diferentes potenciales de reposo. Por ejemplo, las fibras rápidas van a tener un potencial de membrana de -90. Y las fibras lentas van a tener un potencial de membrana o potencial de reposo de -60. El potencial umbral de las fibras rápidas va a ser -60. Y el potencial umbral de las fibras lentas va a ser -40. -40. Entonces, potenciales de reposo, -90, mira, puede variar, -90 en todo esto, pero es un promedio que les dije, -80 en las auriculares y -60 en las nodales, ¿no? O sea, en el nodo sinusal, nodo auricular ventricular, las fibras, o sea, esa fibra, el potencial de reposo, -60. Entonces se mantienen por canales de potasio y la bomba de sodio y potasio ATPase, el potencial de reposo. Determinantes: alta permeabilidad, la baja permeabilidad al sodio y los gradientes transmembrana, ¿no? Es la alta permeabilidad al potasio es el que determina el potencial de reposo que les decía, ¿no? O sea, por eso el potasio fluye sin necesidad de un estímulo eléctrico, ¿no? Fluye simplemente dirigido por gradiente. Los factores moduladores, temperatura, pH, concentraciones, estimulación autonómica, eso vamos a ver. Aquí está el potencial de reposo que les dije. Aquí dentro, negativo, positivo. Potencial de reposo cardíaco que ya hemos hablado, cada uno tiene sus células, ¿no? Potencial de reposo. Aquí está el potencial de reposo. Aquí está el potencial umbral. Y todo esto es el potencial de acción, ¿no? Tipos de potencial de acción cardíaco. Entonces hemos dicho de las fibras rápidas y fibras lentas. Las fibras rápidas son las células musculares auriculares, las células musculares ventriculares y las del His-Purkinje. Entonces, estas células van a generar un potencial de acción de esta forma, ¿no? Entonces aquí, el 0, o sea, el potencial umbral va a generar, digamos, una fase 0, donde hay ingreso de sodio, una fase 1, donde hay una salida de potasio, una fase 2 donde continúa la salida de potasio e ingresa calcio, y eso hace que se equilibre, pues, ¿no? Por eso se hace neutro. Y la fase 3 continúa la repolarización, y la fase 3 va a corresponder a la salida completa de potasio. Luego llega la fase 4 y es en la fase 4 actúa la bomba de sodio y potasio, actúan los canales de potasio también, los canales de potasio van actuando y van corrigiendo esta despolarización, la repolarización, y para llegar a que al potencial transmembrana o al potencial de reposo, ¿no? Acá vemos en la fase 0 ingreso de sodio, ingreso de potasio. Vamos a ver en las siguientes, aquí está mejor. La fase 0 del potencial de acción cardíaco, la fase 0, entonces, ¿qué es lo que hace? Se aperturan las dos compuertas de activación y de inactivación. ¿Y qué es lo que va a suceder? Ingreso de sodio completamente. Ingreso de sodio completamente es la fase 0.
Se aperturan todos los canales de sodio dependientes. El potencial de membrana de -90 cambia a +20 de frente, ¿no? +20 en los que los canales se inactivan. La velocidad máxima, la velocidad de despolarización alcanza valores de 200 a 300 voltios por segundo. Mira, o sea, imagínense, es rapidísimo. Y se inactivan limitando la entrada de sodio en +20 milivoltios. ¿Ven? La fase cero del potencial de acción cardíaco. Y esto está representado en este gráfico. La fase uno, a esto lo vamos a llamar repolarización inicial o repolarización temprana. Ya no ingresa el sodio y está dado por la salida de potasio. Por la salida de potasio, ¿eh? Sale el potasio, ¿no? Sale el potasio. Y se inactivan los canales de sodio, se activa la corriente de salida, de transitoria de salida de potasio, ITO se llaman así estos canales, miren, en especiales, los canales de potasio se llaman ITO, y se activa activación de corriente de cloro activada por calcio percloro. Pero miren acá, ¿ven? Qué bonito, ¿no? Cómo sale el potasio. En esta fase uno sale el potasio, potasio, potasio. Produce una muestra característica de potencial de acción más prominente en células epicáricas que endocáricas. Aquí, ¿ven? ¿Lo ven? Aquí está, ¿ven? Listo, ¿ya? Ahora vamos a ver la fase 2. La fase 2 es la que llamamos la fase de meseta. Esta fase de meseta va a suceder digamos, ingresa calcio y sigue saliendo potasio. Como sigue saliendo potasio e ingresa calcio, o sea, sale cargas positivas y van ingresando cargas positivas, sale cargas positivas, entonces la fase 2 es un estado de equilibrio. La fase 2 es un estado de equilibrio. La fase 2 es un estado de equilibrio. La fase 2, ¿no? En que, bueno, la característica principal es el ingreso de calcio. El potasio sigue saliendo, ¿ya? Esa es la fase 2. La fase 3 ya no es repolarización inicial, sino ya se dice repolarización rápida. La fase 3, o sea, se cierran los canales de calcio, y solamente se deja en libertad a los canales de potasio, ¿no? Entonces, esta fase es en esta fase donde retorna a sus valores transmembrana, ¿no? A sus valores negativos. Se inactivan los canales de calcio y los canales de potasio están activados, pero se activan otros canales rectificadores, ¿no? Ya no solo es el ITO, que es el de la fase uno, sino los IKR y los IKS, ¿no? Entonces, este canal de potasio hace que se rectifique completamente. Hay una restauración gradual, ¿no? Activación de corriente de rectificador interna de potasio al aproximarse al potencial de reposo. Canales de potasio en la fase 3, miren toda esta cantidad de canales de potasio en la fase 3. IKS, rectificadora lenta, tardía, rectificadora rápida, tardía y rectificadora de ingreso intenso. Estas todas son canales de potasio en fase 3. En fase 3, recuerden, esos son los canales de potasio rectificadores, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos completan la repolarización. La fase 4 es la despolarización diastólica. O sea, ya lo que estábamos positivo negativo, o sea, estaba despolarizados, aquí volvemos a ser negativos, el interior y el exterior es positivo. ¿Y cuál es su característica de la fase 4? Es llegamos al potencial de reposo, ¿no? Potencial de reposo en que las cargas negativas son mayores en el intracelular que el extracelular. Eh, en la, esta fase 4, es importante porque se activan los canales
la bomba de sodio y potasio, ¿no? Pero, y las corrientes rectificadoras de potasio que les he dicho. Ya, bueno. Hay algo especial en la fase 4. La fase 4 es más importante. ¿Por qué? Porque la fase 4 en las fibras lentas, se activan automáticamente. O sea, la fase 4 en las fibras lentas se activan automáticamente. Eso es, ¿no? Tiene una despolarización espontánea. Entonces, en la fase 4, ¿no? Entonces, en la fibra lenta, la fase 4 es espontáneo. Tiene la capacidad de automatismo, o sea, dije, en las células marcapasos, y el balance iónico entre la corriente de entrada y salida, la fase 4. Aquí están las fibras lentas. A diferencia de las fibras rápidas, las fibras lentas son del nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Y a diferencia de las fibras rápidas, la fase 4 tiene una despolarización espontánea. De ahí llega el potencial umbral, que es menos 40, y llega a la fase 0. La fase 0 aquí cambia, ¿no? Ya no es entrada de sodio, sino es entrada de calcio. Ya no es entrada de sodio, sino es entrada de calcio. La fase 0 es el índice. No hay fase 1 ni fase 2 y hay directamente la fase 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder acá? La fase 4 es espontáneo. ¿Y qué sucede acá? Sucede que la fase 3 se está repolarizando. ¿Y qué va a pasar? Esta repolarización sufre un fenómeno de hiperpolarización en estas fibras lentas. Se hiperpolariza hasta alcanzar, por ejemplo, de menos 60, menos 70, menos 80. Y en ese periodo de hiperpolarización, ¿qué es lo que va a encontrar en su camino? Canales IF, que son canales de sodio. IF encuentra canales de sodio, van ingresando estos canales de sodio hasta que nuevamente van llegando a menos 60, menos 50, en que encuentra canales ya de calcio, y llegan hasta un punto en que es el potencial umbral, en que se apertura, y aquí también sucede la ley del todo o nada, en que se aperturan todos los canales de calcio. Y sucede directamente en la fase 3, ¿la salida de qué? La salida de potasio. Fase 3 es salida de potasio. ¿Ve? Nuevamente se hiperpolariza y comienza la fase 4 espontáneamente a despolarizarse. Acá está. El potencial umbral es menos 40. Este se le conoce el potencial de marcapasos, porque primero, esta fase 3 hace que la repolarización hace que se hiperpolarice la membrana, y al hiperpolarizar la membrana, se activan algunos canales de sodio espontáneamente y algunos canales de potasio, de calcio posteriormente, y generan una despolarización espontánea de la fase 4. Una despolarización espontánea de la fase 4 alcanzará el potencial umbral y generar el potencial de acción. Entonces, la corriente de marcapasos tiene la corriente sodio, potasio, corriente catiónica mixta, sodio y potasio, y se activa, ya les dije, por hiperpolarización. O sea, la célula se hiperpolariza hasta encontrar canales de sodio activos, ¿no? Contribuye al 20% de la función de marcapasos. Esta corriente de marcapasos se localiza en nodo sinusal
y del nodo auriculoventricular. También en el sistema His-Purkinje, ¿ya? Pero encontramos con el marcapasos más en el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Puede estar regulado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Propiedades de potencial de acción de tipo celular. Entonces, el células de nodo sinusal, miren, pueden llegar a potencial de reposo, menos 60, que no estamos hablando. Ahí lo comparamos con la célula muscular auricular, que el potencial de reposo de menos 80 a menos 90. En la célula nodal, en el nodo auriculoventricular, menos 170, miren, ¿ah? Fibra de Purkinje 90, que es promedio, ¿no? Por eso promedio de las células de fibras rápidas es menos 90 y el promedio de las fibras lentas es menos 60. ¿Ya? La amplitud del potencial de acción, la amplitud del potencial de acción del nodo sinusal más 60 a más 70, ¿ya? Miren, la amplitud en milivoltios y la célula muscular es mucho mayor y la fibra de Purkinje también, ¿no? Entonces vemos acá la duración del potencial de acción de la célula muscular de 100 a 300, es el promedio 300, ¿ya? En promedio es 300. Promedio es 300. La fibra de Purkinje de 300 a 500. Potenciales de acción en las diferentes fibras. Miren aquí el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, fibras lentas. Fibra de Purkinje, fibra rápida, miren todas las características, ¿no? La aurícula, las de His, el ventrículo red Purkinje, tienen unas características, tienen meseta, ¿no? La meseta es mucho mayor en las células ventriculares y en la de red Purkinje, ¿no? Tenemos una fase de meseta, una fase de meseta. Potenciales de acción, aquí está potencial de membrana, de los músculos auricular, ventricular, las fibras rápidas, potencial de menos 80, menos 90, menos 90, me puedo quedar con eso. Canales de sodio en reposo encuentro. El nodo sinoauricular, potencial de membrana, en promedio menos 60. Los canales de sodio a menos 60 van a estar inactivos, pero como la membrana se hiperpolariza porque sigue saliendo potasio, al hiperpolarizarse la membrana, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se encuentren canales de sodio activos, ¿no? Y, y depende este potencial de acción de fibras lentas del ingreso de calcio. Aquí está, esto le voy a dejar, unas células de respuesta rápida, células de respuesta lenta, varían, lo que sí pueden variar es ¿cómo se llama? Pueden variar los valores nada más, ¿ya? Pueden variar los valores, pero no va a variar en sí lo que es la intención de lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, las fibras lentas, el potencial umbral aquí le pone menos 55, nosotros hemos dicho menos 60 y menos 40. Menos 60 y menos 40, por ejemplo, hemos dicho, ¿no? Pero nosotros quedémonos así, menos 60 y menos 40, ¿ya? Entonces, por favor, no van a estar peleando después. No, pero usted ha puesto en una diapositiva, no sé qué. No, vamos a quedar así. Potencial umbral menos 40 y potencial transmembrana diastólica va a ser menos 60. Nivel de potencial transmembrana diastólico menos 90. Aquí sí, menos 90 estamos quedando y el potencial umbral va a ser menos 60. Ascenso rápido de la fase cero, un ascenso lento de fase cero. Velocidad rápida de conducción y una velocidad más lenta de conducción. A ver qué dice Díaz. Dice, entonces la fibra lenta es el principal despolarizante, exacto. El principal despolarizante de las fibras lentas es el calcio. Por eso depende la despolarización del calcio, ¿no? Y de las fibras rápidas depende del sodio. ¿Ya? Altura hasta donde alcanza la fibra rápida, hasta más 20, y las fibras lentas pueden llegar hasta más 10, ¿no? En que se inactivan los canales de calcio.
Y aquí está lo que les hablaba de lo que es el periodo refractario. Periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es aquel periodo, es aquel periodo en que ningún estímulo por considerable al refractario absoluto, que es la fase cero, fase uno, fase 2, hasta parte de la fase 3, todo es el periodo refractario absoluto, en que a pesar de al estímulo que considerable que sea, no es capaz de producir un nuevo potencial de acción. Eso se llama periodo refractario absoluto. Periodo refractario relativo. Periodo refractario relativo es desde casi un tercio de la fase 3, casi toda la fase 3 es el periodo refractario relativo, en que se dice un estímulo lo suficientemente importante puede producir un potencial de acción. ¿Ya? Cuando el potencial alcanza menos, digamos, se va acercando a cero hasta antes de la fase 3, ¿no? Y antes de la fase 4 hay un periodo que se llama periodo de excitabilidad supranormal. Y ese periodo de excitabilidad supranormal se dice que el estímulo, aun así sea un estímulo débil, va a generar un potencial de acción. En el periodo refractario relativo, tiene que ser un estímulo importante. Y en el periodo refractario absoluto, ningún estímulo, por más fuerte que sea, va a generar un nuevo potencial de acción. Aquí está. Esto es el periodo refractario absoluto. Periodo refractario relativo, miren, ve, esto es la fase 2. La fase 3, miren, la parte de la fase 3 hasta casi antes de todo lo que es fase 3, ¿no? Periodo refractario absoluto, y el relativo, parte final de la fase 3, y el periodo refractario efectivo, que es todo esto, tiempo durante el cual un estímulo no produce respuesta propagable, incluye el periodo refractario absoluto y parte del periodo refractario relativo. Y el periodo supranormal, aquí le han puesto supranormal, que es este, que es cualquier estímulo por más pequeño que sea, puede generar un nuevo potencial de acción. Periodo refractario relativo, miren. Entonces decíamos que aquí cuando genero un nuevo estímulo, cada vez que yo me acerque a mi potencial de membrana, voy a encontrar canales de sodio activos que van a generarme un nuevo potencial de acción. ¿Ya? Y cada vez es mucho más grande. Periodo refractario, hay una frase que se llama refractariedad por repolarización que es característica de las fases fibras lentas, ¿no? Fenómeno donde el periodo refractario se extiende más allá de la repolarización completa. Ya la célula recupera su potencial de reposo, pero aún no puede ser estimulada efectivamente. Entonces, la refractariedad por repolarización. Estados, por ejemplo, causas recuperación lenta de los canales de sodio, en un infarto de miocardio y efectos de fármacos antiarrítmicos clase 1, ¿no? La refractariedad por repolarización, ¿ya? Entonces, eso es el periodo refractario, digamos, patológico, ¿no? Aquí en las fibras lentas, miren, cada vez que me acerco al potencial de membrana voy a generar un nuevo potencial de acción mucho más grande. Periodo refractario relativo, duración del periodo refractario es más largo en los ventrículos que en las aurículas, ¿ya? 300 milisegundos. Relación con la frecuencia. A mayor frecuencia cardíaca, menor duración del periodo refractario. ¿Ya? Se adapta a la frecuencia. Recuerden eso, ¿ah? A mayor frecuencia cardíaca, menor duración del periodo refractario. ¿Quiénes modulan este periodo refractario? Temperatura, el pH, concentración, estimulación autonómica. Y tiene relevancia porque hay antiarrítmicos como la miodarona que activan
en la clase 3, ¿no? Prolongan el periodo refractario para prevenir taquiarritmias, ¿ya? Entonces, ese es la miodarona, por ejemplo. Potencial de acción y el EKG, eso lo vamos a ver a ver si lo vemos el día lunes, ¿ya? ¿Verdad, delegado? ¿Para cuándo han quedado el examen? ¿El lunes o el viernes? Ay, el delegado. Pasen la voz al delegado. Ah, el lunes, ¿ya? Bienvenido sea entonces. Ya, entonces no desean dar el viernes. Ya, el lunes entonces damos. Ya no hay problema. Muy bien, gracias María. Entonces tenemos que terminar esta clase sí o sí el día viernes. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Descansamos un rato porque para que puedan un rato estirarse y podamos continuar, ¿ya? Porque esta clase es densa. Hablamos entonces, los espero en 10 minutos. El PPT, por si acaso, se lo pasé ya al delegado, a Jeremy Díaz. Ya le pasé al delegado el PPT.
Ahora le envío el PPT. Verifiquen, a ver. Ahora sí. Sí, eso no es. Todavía no lo he enviado, doctora, el delegado. Ya le envié al delegado. Pero el delegado está en la clase. Sí, Está sí el de- está, sí está. no está en clase el delegado. Sí está, pero lo dejo prendido nada más su. Y le mandaba al delegado, así que. Y el delegado me ha respondido, ¿ah? ¿Ya? ¿No lo tienen? Doctor, yo creo que el delegado seguramente ya nos va a enviar porque me parece que ya estaba escribiendo por el grupo. Pero si no lo esperamos, normal. No, 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 yo continúo, si para que tengan las diapositivas y me vayan siguiendo también. Pero yo continúo, no hay problema. Pero bueno, ya, Continúe nomás, doctor. ya, Sí, vamos. gracias, doctor. Ya, ya, entonces vamos a seguir, ¿ya? Listo, ¿lo ven? Sí, doctor, sí se ve. Ya bueno, entonces potenciales de acción y el EKG. El EKG se relaciona con los potenciales de acción porque todo lo que sucede en el exterior de la fibra miocárdica está leído por un electrodo que hace pues la del EKG, ¿no? Y todo lo que es el lado interior es el potencial de acción. Entonces se relacionan en una forma directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el EKG tiene una onda P, tiene una onda Q, una onda R, que es esta,
y una onda S que va a tener, ¿no? Una onda QRS. Pues va a tener esto, este pedacito que está acá, que va a ser la onda P. Este va a ser el segmento ST. Este va a ser el segmento ST. Este va a ser la onda T. Entonces, la onda P del electrocardiograma se va a relacionar con lo que es la despolarización auricular. La despolarización auricular. El segmento PR, que va a estar acá, esto se va a relacionar con la actividad del nodo auriculoventricular. ¿Ya? Con la actividad del nodo auriculoventricular. Todo este cero es la despolarización. La despolarización. Y esto va a estar, ¿por qué? Por lo que es el complejo QRS. El complejo QRS, que se ve acá, QRS, esto está relacionado con el proceso de despolarización, que es la fase cero. El segmento ST, que es esto, el segmento ST está relacionado con lo que está la meseta ventricular y la onda T, que es completamente todo el proceso de repolarización. De repolarización. De repolarización. ¿Ya? Entonces, y el intervalo QT, y el intervalo QT, desde lo que es aquí el inicio de la Q hasta el final de la onda T, es toda la despolarización y la repolarización ventricular. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Porque podemos inhibir los canales de sodio, podemos inhibir los canales de calcio, y vamos, si inhibimos, por ejemplo, los canales de sodio, tenemos medicamentos que son antiarrítmicos, ¿no? Por ejemplo, la lidocaína, flequinavina, propafenona, inhiben el automatismo del sistema His-Purkinje sin modificar la actividad no sinoauricular a dosis terapéuticas, ¿eh? Y estos fármacos que inhiben los canales de sodio son los fármacos que vamos a utilizar ante arritmias ventriculares. Los fármacos bloqueadores de los canales de calcio se les conocen no dihidropiridínicos, por ejemplo, el verapamil y el liltiazem, bloquean el automatismo del nodo sinoauricular y del nodo auriculoventricular. Entonces, al bloquear el automatismo, ¿qué es lo que genera? Una disminución en la frecuencia cardíaca. Aquí están los antiarrítmicos, la clasificación de los antiarrítmicos. Los de clase 1 bloquean los canales de sodio. Clase 2 bloquean bloqueantes beta-adrenérgicos. Los clase 3 prolongan la repolarización en la fase 3. La clase 3, la fase 3 es el más importante y el más conocido, es la miodarona. Y el clase 4 son los bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? Excitación rítmica del corazón. Esto tiene una historia bien larga, ¿no? De la observación que hacen muchos investigadores. Dice, Stanius demuestra la conducción cardíaca miogénica mediante experimentos en la ligadura con corazón de Rarmin en 1852. His, en 1893, describe un haz de fibras especializadas que atraviesa el anillo fibroso atrioventricular. Miren, imagínense, a His. En el año 1893. En 1905, se identifica la estructura del nodo sinoauricular. Y en 1906, Taguara clarifica la existencia y estructura completa del haz descrito previamente por His. ¿Ve? Imagínense. Es una historia espectacular, ¿no? O sea, de pensar que nosotros, con toda la tecnología ahora, tratamos de imitar muchas situaciones, y en ese tiempo, ¿qué es lo que hubo? Hubo o sea, simplemente por observación y generación de impulso y observación en animalitos, tenían algunas respuestas, ¿no? Entonces, la excitación rítmica del corazón, eh, hay un automatismo sinusal, el nodo sinusal es automático, genera impulsos con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto,
y por lo tanto se admite el nodo sinusal como el marcapaso del corazón. Tiene una conducción ordenada, entonces una secuencia ordenada porque va desde lo que es las aurículas, derecha, izquierda, septum, paredes y base del corazón. Entonces va en una secuencia ordenada el fenómeno de la excitación rítmica del corazón, la despolarización del corazón, una conducción ordenada. En el nodo auriculoventricular, la velocidad disminuye, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder en el nodo auriculoventricular? Un retraso fisiológico. Entonces, ¿por qué es importante este retraso fisiológico en el nodo auriculoventricular? Es importante porque va a hacer que las aurículas, o sea, que la actividad auricular sea, sea, digamos, autónoma de la actividad ventricular. La actividad auricular sea autónoma de la actividad ventricular. O sea, ¿qué significa? Que cuando el corazón, cuando el ventrículo se esté contrayendo, la aurícula se está relajando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una actividad autónoma, ¿ya? Por eso es importante los retardos fisiológicos. Vamos a hablar de tenemos el marcapaso cardíaco, que es el nodo sinusal, como estamos hablando, pero este marcapaso cardíaco tiene marcapasos accesorios o marcapasos que, digamos, que van a llevarle la posta si es que este fallara, ¿no? Por ejemplo, el nodo auriculoventricular son marcapasos que, como dice acá, asumen el control si falla el nodo sinusal. El nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de disparo de 40 a 60. De 40 a 60. El nodo sinusal tiene una frecuencia de disparo de 60 a 100. Entonces aquí está lo que les decía, componente del sistema de conducción, el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, y pues va a producirse en esta dirección, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Aquí está un haz que nace del nodo auriculoventricular. Algunos dicen que nace del nodo de la fibra internodal anterior, y es el haz de Pachman. Haz de Pachman, ¿no? Es un haz que inerva la aurícula izquierda. Entonces, va del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y, como les decía, hay una velocidad y esa velocidad pues calma, o sea, disminuye la velocidad acá en el nodo auriculoventricular. Y por eso si nosotros hablamos de retardo fisiológico, ¿ya? Retardo fisiológico en el nodo auriculoventricular. Y de ahí viene el haz de His y la división que nosotros sabemos, ¿ya? Entonces vemos acá, miren el nodo sinusal, del nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, la velocidad que alcanza es aproximadamente 0.5 metros por segundo. La velocidad que alcanza es 0.5 metros por segundo, ¿no? O sea, imagínense, por segundo. En el nodo auriculoventricular ya les dije que sucede un retardo de la velocidad y es 0.05 metros por segundo. 0.05, imagínense, de 0.5 metros por segundo, aquí sucede un retardo de 0.05 metros por segundo, o sea, la velocidad disminuye grandemente. Y aquí viene pues el haz de His, donde la velocidad aumenta ya 2 metros por segundo y hasta alcanzar a las fibras de Purkinje, la fibra de Purkinje, que son las fibras finales, que es la velocidad máxima, ¿no? La mayor velocidad, es 4 metros por segundo. Entonces, ¿quién alcanza la velocidad máxima? En las fibras de Purkinje, 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. ¿Ve? La velocidad máxima con donde se alcanza en la fibra de Purkinje. Y esto es lo que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? 2 metros, esto es lo que se nos va a hacer fácil, porque por ahí pongo números diferentes también. Entonces, los haces internodales
el haz anterior, el medio y posterior. ¿Ya? El haz anterior en algunos dice que se va a dividir pues en el haz de Bachmann, que es un haz accesorio, que se va hacia el nodo, hacia la aurícula izquierda, el haz de Bachmann, y no, y se divide en dos fascículos. Dice, no, aurícula izquierda por detrás de la raíz aórtica, es la que es la de Bachmann, la que les digo, y el tabique interaurular hacia el no aurículo ventricular, ¿no? Que es el otro haz. Aquí está, esto lo que les decía, la velocidad, vamos a tomar la anterior, ¿no? 0. Como hemos estado hablando, esta velocidad es la que nos vamos a quedar, ¿ya? 0.5 metros por segundo, esto, olvídense, la velocidad es de 0.03 segundos, pero 0. Como hemos estado hablando acá, 0.5 metros por segundo, ¿ya? Velocidad de conducción, esto vamos a obviarlo, porque para no confundirnos. Y la velocidad, que sí que Guyton lo dice, que entre el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, ¿cuánto es la velocidad que necesita para pasar del nodo sinusal al nodo auriculoventricular? 0.03 segundos. 0.03 segundos. Para pasar por el nodo auriculoventricular, ¿cuánto se demora el estímulo para pasar por todo el nodo auriculoventricular? 0.09 segundos. 0.09 segundos. Haciendo un total hasta ahí de 0.12 segundos. 0.12 segundos. Pasa por la porción penetrante del haz auriculoventricular, el haz de His, y hasta llegar a lo que es los músculos, hasta llegar a lo que es los músculos ventriculares, hay un retardo total, desde el nodo sinusal hasta toda la fibra de Purkinje, hasta llegar hasta llegar a las fibras musculares, hay un retardo total de 0.16 segundos. ¿Qué dice acá, no? 0.16 segundos. Entonces, ahora vamos a ver el nodo auriculoventricular. Entonces, el retardo total es 0.16 segundos. Ahora vamos a ver las características del nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular es importante porque es ahí donde se produce el retardo fisiológico. Aproximadamente es de 0.09 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como dice ahí la función principal, permite la contracción auricular cuando se haya llenado ventricular o cuando está contrayéndose el ventrículo, permite que la aurícula se relaje, ¿no? La velocidad de conducción es mucho menor que en las vías internodales. En el nodo auriculoventricular, miren, aquí estaba diciendo 0.05, ¿no? Esto puede variar, ¿no? Los números. Y, y, y en el sistema de His-Purkinje sí alcanza, pues, una velocidad máxima, ¿no? Conducción del impulso de las aurículas a los ventrículos. El retardo en el nodo auriculoventricular 0.09, ¿no? La porción penetrante, retraso adicional de 0.04, y la porción penetrante de la única conexión eléctrica entre aurículos y ventrículos, miren. La porción distal del haz auriculoventricular ya se hace más rápido, entonces hemos dicho hasta 2 metros por segundo, y la activación auricular, el retardo total hasta el músculo ventricular, o sea, desde el impulso que sale del nodo sinusal hasta el músculo ventricular, el retardo total es 0.16 segundos. 0.16 segundos. Aquí está el haz de His. Importante aquí determinar que tiene una rama fascículo anterior, ¿no? Y vemos la estructura, ¿no? El haz de His está irrigada por las ramas septales de la descendente anterior y de la descendente posterior, ¿ya? El haz de His es un tronquito de 20, primero inicialmente, atraviesa el cuerpo fibroso central, mira, después se divide en rama derecha y rama izquierda. La rama izquierda se divide en dos ramas, antero izquierdo y posterior izquierdo, ¿no? Antero superior izquierdo, posterior inferior izquierdo, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que dice? La rama derecha es fina y larga, discurre por el septo hacia la banda moderadora. O sea, por la banda moderadora pasa hacia el ventrículo derecho. La rama derecha de las de His. La rama izquierda, y hemos dicho, es anterior izquierdo o posterior izquierdo, y irriga el músculo, está irrigado, digamos, las de His, inerva, debería decir, ¿no? El músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo, inerva el músculo papilar posterior, por eso te dan su llaman, toman su nombre, ¿no? Posterior. ¿Ya? Entonces, el haz de His está inervado, irrigado por las ramas arteriales descendente anterior y de la descendente posterior, ¿ya? Entonces, el haz de His, recuerden, la rama izquierda se bifurca en dos ramas, anterior y posterior. Y las ramas, al final, las que quedamos son las fibras de Purkinje, que decimos que son las ramas septal, el que llegan hasta al músculo ventricular, ¿no? Las fibras de Purkinje, células grandes con pocas miofibrillas, y se distribuyen en la región en lo que es la red subendocárdica, ¿no? Que es el final de las ramas de las y llegan hasta el miocardio ventricular. Son los que finalmente llevan el estímulo hacia el miocardio ventricular. Ya tienen una gran velocidad, es la de mayor velocidad, una fase cero muy rápida y asegura activación sincrónica del músculo ventricular. Aquí está, miren. ¿Qué es lo que estamos empezando? La corriente eléctrica del nodo sinusal y por la forma de sin sitio hace que se activen todas las células y las fibras, digamos, en una forma única, ¿no? Continua, ¿no? No necesita, digamos, varios estímulos. Un solo estímulo puede generar. Entonces vemos acá, ¿y qué es lo que se genera en el nodo sinusal? El primero que se despolariza, el primero que se despolariza es la aurícula derecha y después se despolariza la aurícula izquierda. Entonces esta despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda en el electrocardiograma van a generar la onda P. La onda P. En el electrocardiograma van a generar la onda P, ¿no? Y de aquí van a llegar al nodo auriculoventricular, y ese retardo fisiológico del nodo auriculoventricular en el electrocardiograma se está representada por el segmento PR. Segmento PR. Vayan anotando y el día viernes vamos a verlo, ¿no? Aquí están, miren, la aurícula derecha e izquierda va pasando por el nodo auriculoventricular y el otro después, el que se despolariza siguiente, es el septum. El septum se despolariza. Esa despolarización del septum va a generar la onda Q. Esta despolarización del septum genera la onda Q. Después de la despolarización del septum, se va a generar una despolarización que se inicia en la punta y se extiende hacia las paredes ventriculares. Genera una despolarización de las paredes ventriculares. Y esa despolarización de las paredes ventriculares, que te va desde la punta hacia la base, generan la onda R. La onda R. Y finalmente se despolarizan las bases que generan la onda S. La despolarización. O sea, el QRS está representado por lo que es la despolarización del septum y las paredes ventriculares. Desde el septum y las paredes ventriculares. La despolarización ventricular, primero es el septum, primero acá el septum, y se inicia la despolarización de las paredes desde la punta hacia la base, en este sentido. Y la despolarización de las aurículas, primero es la despolarización de la aurícula derecha y luego es la despolarización de la aurícula izquierda. Propiedades funcionales del corazón: automatismo o cronotropismo, excitabilidad, vasmotropismo, conductibilidad, contractibilidad o inotropismo y relajación o lucitropismo. Y a eso vamos a ver cada uno de ellos con algunas características.
¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a ver. Eh, cronotropismo cardíaco. Cronotropismo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el cronotropismo cardíaco? ¿Cuál es la definición? La capacidad de aumentar o disminuir los latidos según la necesidad. Cronotropismo. Entonces, cuando hablamos de cronotropismo, estamos hablando de frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de cronotropismo, estamos hablando de frecuencia cardíaca. Entonces, si aumentamos el cronotropismo, aumenta la frecuencia cardíaca, y si disminuimos cronotrópico negativo, disminuimos la frecuencia cardíaca. ¿Ya? El cronotropismo positivo, cronotropismo negativo, ¿no? Cronotropismo positivo, ¿quién hace cronotropismo positivo? El, el simpático. Y cronotrópico negativo es el parasimpático. Y ahí viene el inotropismo. Se va a referir a la fuerza de contracción de las fibras miocárdicas. Inotropo positivo es que se aumenta la contractibilidad, la fuerza contráctil. ¿Y quién aumenta la fuerza contráctil? Exclusivamente el simpático, ¿no? Y las digitales también. Inotrópico negativo se disminuye la fuerza contráctil. ¿Y quiénes pueden disminuir la fuerza contráctil? Por ejemplo, fármacos que bloqueen los canales de calcio. Fármacos que bloqueen los canales de calcio, ¿no? Esos son los que disminuyen la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, digo, la fuerza muscular. Los bloqueadores de canales de calcio y los beta bloqueadores, ¿no? El mecanismo principal, modulación de la concentración intracelular de calcio del inotropismo. Batmotropismo. Batmotropismo. Batmotropismo es la capacidad de despolarización o excitabilidad de las fibras miocárdicas. Es la capacidad de despolarización o excitabilidad de las fibras miocárdicas. Batmotropo positivo, los simpáticos miméticos, y batmotropo negativo, disminución de la excitabilidad, antiarrítmicos y las hipercalemias, ¿no? Vamos al siguiente, dromotrópico. Dromotrópico, capacidad de conducción del impulso eléctrico por el sistema especializado. Entonces, ¿quién puede hacer que el impulso rápidamente pasa por el sistema especializado? La adrenalina, pues, ¿no? O sea, el simpático. Aumenta la velocidad de conducción. Hidromotropo negativo, la acetilcolina y los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? O sea, entonces, y los beta bloqueadores también, pues, ¿no? Entonces, mira, ve, la capacidad de conducción, dromotropismo, eso tienen que recordar. Lucitropismo es la capacidad de relajarse del corazón. Entonces, lucitrópico positivo, ¿quién mejora la relajación miocárdica? Las catecolaminas. ¿Y quién deteriora la relajación miocárdica? En situaciones de infartos, por ejemplo. Mecanismo principal, la recaptación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Entonces vamos a ver, hablemos de automatismo cardíaco. ¿Ya? Chicos, yo creo que hoy día lo vamos a dejar ahí porque ya no creo que estén concentrados ya. Lo vamos a dejar ahí el día viernes, vamos a continuar, ¿ya? Ya nos falta pocas diapositivas y el día viernes hacemos la clase además de electro también. El día viernes los veo a las 3 de la tarde, ¿ya? El día viernes los veo a las 3 de la tarde y hacemos 20 minutos de clase de esto y hacemos la clase de electrocardiograma también, que también es muy, muy entretenida, muy bonita. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos hecho? Ya. Entonces, el día lunes, esta clase de electrocardiograma vamos a tratar de hacerlo en dos. Entonces, el día lunes sería, el examen ¿a qué hora sería? 5 y... Igual, pues, ¿no? Las 5:60, pero, delegado, ¿le puedes pedir a las doctoras que les dejen salir un poquito más temprano el día lunes?
¿Dónde está el delegado? Acá, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Le apareciste? Sí, doctor. Dime. Han decidido entonces el lunes el examen, ¿no? Justo estábamos en plena votación. ¿Le Ya, podría confirmar dentro de 1 hora y media, doctor? ya, ¿qué? Ya, ya, no sé, de mi parte, yo conociendo la dificultad del primer examen, yo por eso les decía el viernes, pero si quieren dar el lunes, no hay problema. Por ejemplo, Mariana Vázquez dice, no, lunes, ¿no? Lunes, Jeremy Díaz, lunes. ¿Tanta confianza se tienen? Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Dentro de una Y hora, doctor, le envío un mensaje y le confirmo, por favor. hay que matar exámenes. Sí, pues matar exámenes no significa matarse ustedes mismos, pues. Yo les digo, ¿por qué? Delegado, me he olvidado, ¿sabes qué? Pasarte para que lean también de anatomía, ¿cómo se llama? Son como 30 hojas, creo, 20 hojas de anatomía que les doy a todos los grupos, ¿ya? Eso me he olvidado. Ya eso también entra en el examen, ¿ya? Ya, o sea, toda la anatomía, todo entra. Listo. Nos vemos. ¿Me Ya, doctor. avisas? Ya, doctor. Muchas gracias. Cuídese.